Hola a todos. Bueno, nosotros estamos estudiando en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, la carrera de Ingeniería Mecatrónica y bueno, les presentamos esta exposición que es Datos de Clúster. Bueno, el equipo está integrado por Araujo Carvajal, Carlos Alfonso, Carvajal Sierra, Denis Itlali, García Velarde, José Manuel, Mendoza Flores Marcos, Molina Martínez Jesús y Pérez Terón Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra presentación. Este es nuestro contenido que vamos a ver durante la exposición. ¿Qué es un clúster y sus aplicaciones? Los clústeres son tipos de datos compuestos por otros tipos de datos. También son equivalentes a estructuras de datos en un lenguaje. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un programa de 10 a 15 líneas, nosotros podemos pues hacerlo más chico usando los datos que teníamos anteriormente de otros datos para hacerlo más simplificado. Las características. Estos están estructurados de datos que agrupan otros conjuntos de datos. Pueden contener datos de tipos de diferentes de datos. ¿Qué quiere decir? Que podemos usar los datos que teníamos en otro programa para poderlos juntar. Un clúster puede contener datos mixtos, mientras los arrays contienen datos de un solo tipo. ¿Le puedes cambiar, de favor? Aplicaciones. Una cadena es una secuencia de características, es sí, visibles o no visibles. Las cadenas de características ofrecen un formato independiente a la plataforma de su información. En un clúster podemos aplicar mensajes simples, podemos controlar instrumentos a la vez que ya habíamos enviado. Por ejemplo, si ya enviamos un dato, lo podemos controlar mientras está funcionando y almacenar datos numéricos en un disco. En un panel frontal, las cadenas se caracterizan por tener una tabla. En LabVIEW también incluye integrados y funciones que pueden usarse para manipular distintas secuencias, incluyendo el formato de cada cadena a carácter, análisis de cadena y otras ediciones. Bueno, para la creación de un clúster, vamos a crear un nuevo VI. Vamos a hacer clic derecho para que nos aparezca la paleta de controles. Ahí nos va a aparecer la ventana, nos vamos a ir a la ventana de Array Matrix y encontraremos los clústeres. Lo vamos a arrastrar hacia el panel frontal y después nos vamos a ir a la ventana de controles numéricos y colocaremos un control numérico dentro del clúster. Y por último nos vamos a la ventana de string y colocaremos un string control, ya que ahí también vamos a colocar un vertical switch. Ese lo vamos a encontrar en la ventana de booleanos. Y pues bueno, eso sería todo y nos quedaría un clúster como aparece en la imagen. Ahora la creación de un clúster constante, se puede crear en el diagrama de bloques de igual forma que la anterior explicación, solo que en se selecciona un clúster constante en la paleta de funciones y se coloca la estructura en el diagrama. Se coloca una constante de cadena de caracteres. Esta se usa para almacenar datos como un punto de comparación con otros clústeres. ¿Le puedes cambiar? Ahora, si se tiene un indicador, solo se arrastra el clúster desde el panel frontal al diagrama de bloques y se da clic en el botón derecho, en el clúster en la ventana del panel frontal y se da a seleccionar crear constante en el menú de acceso directo. Y como se puede ver en el ejemplo, se muestra en la imagen donde hay un motor de compresor, en donde se señala la corriente y la tensión por datos numéricos y si se encuentra encendido por un dato booleano. En el diagrama de bloques se puede observar dónde está el clúster y un bundle.
Bueno, pues ahora vamos con el siguiente tema, que son las funciones de un clúster. A grandes rasgos, un clúster tiene como funcionalidad 4 opciones. Y bueno, las 4 son bundle, bundle bname y bundle bname. ¿Sale? Bueno, a grandes rasgos la función bundle se usa para ensamblar los clústeres a partir de elementos individuales. Es decir, como viene aquí en la imagen, son diferentes datos o diferentes caracteres que nosotros los podemos unir y podemos tener un elemento que queramos conectar ante otros elementos, ¿sale? Bueno, aquí encontramos lo que es su simbología en el programa LabVIEW. Ahora, la función bundle bname es muy útil al modificar clúster porque permite saber exactamente qué elemento de clúster está modificado, ¿sale? Aquí a grandes rasgos vienen 2 imágenes. A lo mejor aquí también encontramos lo que son las constantes. Aquí tenemos, si queremos editar que la primera entrada dependa de la segunda o viceversa. Y bueno, pues aquí encontramos que ya cambiamos el orden. Aquí tenemos 1 y 2 y aquí tenemos 2 y 1. ¿Sabes? Solamente para poder cambiar el orden. Después tenemos la función bundle, que sirve para poder separar un clúster de sus elementos individuales. Es decir, si nosotros tenemos una cadena de caracteres y nosotros lo queremos dividir en subcadenas o demás, aquí lo podemos hacer con esta función, ¿sale? Separar individualmente. Y la otra función que es bundle bname sirve para regresar los elementos del clúster que especificó por nombre, ¿sale? Es decir, aquí nosotros podemos especificar a detalle, ahora sí, lo que son los que van a depender de otros. Es decir, que es el principal y el consiguiente. Bueno, aquí también tenemos lo que es el pedido del clúster. Aquí lo encontramos en esta imagen que dice que los elementos del clúster tienen un orden lógico, no relacionado con su posición en la estructura. Es decir, aquí como vemos en la imagen, nosotros tenemos los órdenes. Es decir, que el primer objeto que coloque en el clúster es el número, es el elemento 0. Es decir, nosotros al momento de integrar un elemento numérico booleano, aquí nosotros podemos ya dar como que el orden cronológico de lo que queremos que se ejecute, pero también podemos cambiar el orden de los respectivos elementos. ¿Y cómo lo diferenciamos? En la casilla blanca es el lugar, es el lugar o posición al que se ingresó, y en el cuadrito negro es al que nosotros queremos cambiar de orden. Y bueno, pues aquí nos dice que el cuadro blanco en cada elemento muestra su lugar actual, ¿sale? En el orden de un clúster, y el cuadro negro muestra el nuevo lugar del elemento norte. Bueno, aquí como pueden observar, este es el ejemplo básico. En la siguiente imagen lo van a ver en función, que es esta. Y bueno, en esta imagen pueden observar el ejemplo medio avanzado. En la siguiente imagen está en funcionamiento. Y por último, sería el ejemplo avanzado. Bueno, pues como conclusión, el clúster es una creación de varios elementos, los cuales tienen un orden y pueden tener cualquier tipo de combinación de datos, al igual que funciones. Se puede modificar su tamaño de acuerdo a los datos añadidos, pero no se pueden combinar indicadores con controles. Bueno, pues aquí encontramos lo que son las referencias bibliográficas en las cuales nosotros nos basamos para poder realizar esta investigación. Ahora vamos a ver lo que son nuestros ejemplos. Y bueno, aquí nosotros ya nos dimos cuenta que 5 más 0 pues va a dar 5. 10 más 60 te va a dar 70. Entonces, dependiendo de las constantes que nosotros pongamos aquí, más la suma de esto, nos va a dar como resultado esta parte. Ahora, si nosotros ponemos aquí 20,
ponemos 40. Nos damos cuenta que están en relación. ¿Por qué? Porque aquí en el diagrama están directamente conectados. Al igual si apretamos, prenden las dos como que LEDs, ¿sale? Y paramos nuestra simulación, y ese es nuestro ejemplo básico. Ahora nos vamos con lo que es nuestro ejemplo medio avanzado. Aquí tenemos diferentes componentes del clúster. Aquí nuestro clúster se identifica por este recuadro gris. Entonces lo vamos a correr solamente una vez. Si nosotros ponemos aquí un valor y de este lado otro, en este caso que es 3.7, 3.7 más 23, pues te da el resultado en la parte de aquí abajo, ¿sale? Si nosotros ponemos un 3 y ponemos aquí una aproximación de 7, 7 por 3, 21, y el resto después del punto decimal. Si nosotros ponemos, por decir, un color X, igual se va a poner del mismo color. Si apretamos se va a prender el booleano, ¿sale? Entonces, este es el funcionamiento de un ejemplo medio avanzado de un clúster. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.